Bueno, primeramente damos gracias al Señor por el privilegio que Dios nos concede una vez más estar compartiendo con ustedes las enseñanzas del Eterno. Yo alabo y bendigo a Dios por el privilegio que Dios me concede. Siempre hay gozo en mi corazón el poder estar estudiando las Escrituras, el poder estar meditando siempre en su palabra. Y el tema para esta porción de la Escritura, para allá, como dicen mis hermanos hebreos, Yehudí va a ser la justicia y la ley. Que es importante, mis hermanos, que conozcamos la ley de Dios, mayormente en estos tiempos. Porque a través de la ley del Señor se va a manifestar la justicia de Dios. Dios nos bendiga. Antes de partir con este tema, vamos a tomar algunos versículos que a mi juicio es uno de los grandes adoradores que hay en el Antiguo Pacto. Y es David, quien escribió los Salmos. Y dice David, en Samuel 22, dice: David entonó este cántico a Hashem. Hashem quiere decir eterno. El día en que el eterno Hashem lo salvó del poder de todos sus enemigos y del poder de Saúl. Y dijo: Hashem, el eterno, es mi roca de protección, mi fortaleza y mi libertador. Elohim es mi roca. Elohim es decir, nuestro Dios. En hebreo Elohim, como Hashem, que quiere decir el eterno, el que siempre ha estado y estará. En hebreo Elohim o Elohim, que quiere decir, se asocia con el Dios de la naturaleza. Nosotros los cristianos decimos, como el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, sin entender en profundidad esto, decimos: el Señor nuestro Dios, dueño del cielo y de la tierra. En hebreo ellos dicen: nuestro Dios, nuestro Elohim, dueño del cielo y de la tierra. Por eso el Salmo dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene de Jehová, de Yahweh, el Eterno, Señor del cielo y de la tierra. ¿En quién me refugio? En mi escudo, fuerza de mí, salvación, mi baluarte y mi refugio, mi libertador. Tú me salvas de la violencia. Con alabanzas clamo a Hashem y seré salvo de mis enemigos. Dios nos bendiga. Dios nos dé su gracia. Que bendito y alabado es el Señor. Porque estos hombres amaron tanto a Dios, mis hermanos. Porque Dios se les reveló, mis hermanos, y se mostró su vida. El hijo de David, Salomón, siempre se nos ha enseñado en la iglesia, en la escuela bíblica, que Salomón, hablando de justicia, dice que se halló sabiduría y gracia de parte de Dios en Salomón. Siempre medito esto, mis hermanos, que en medio de estos tiempos, mis hermanos, a pesar que la iglesia tiene una tremenda libertad para servir y adorar a Dios, lo que menos hacemos los cristianos es sumergirnos en la ley, en los mandamientos, en los preceptos de Dios. Y qué importancia cobra en estos tiempos, mis hermanos. David le dijo a Salomón: hijo mío, le dijo, ata la sabiduría, ata el conocimiento, le dijo, ata la ley de Dios, estudia la ley de Dios, estudia sus preceptos, escudriñalo, le dijo, ata el conocimiento, ata esta sabiduría, ata la instrucción de Dios a tu cuello, le dijo,
y te será por perlas preciosas. Y que es triste, mis hermanos, en medio de estos tiempos, habiendo tanto pueblo evangélico, mis hermanos, que no haya un interés, y no hay un deseo en el pueblo de estudiar, de escudriñar las Escrituras, mis hermanos. Mire lo que hace el entendimiento de las Escrituras. Mire qué consejo más sabio de un padre a un hijo, de un rey a un príncipe. Ata la sabiduría, ata la justicia de Dios, la ley de Dios. Dice que te va a traer, David diciéndole a Salomón, le dijo, te va a traer largura de días, le dijo. Te va a hacer un hombre sabio, inteligente. La Escritura. Dios los bendiga. Dice que el primer juicio de Salomón, Dios lo bendiga, Dios glorificó a Salomón. Dice que el pueblo reconoció que Dios estaba en Salomón. Porque siempre se nos habla de un juicio muy famoso. ¿Cuál es el juicio por el cual Salomón es conocido? Por el juicio que hizo entre las dos mujeres. Porque la Escritura habla que habían dos mujeres que vivían solas. Y dice que estas dos tenían bebés, tenían hijos pequeños. Y en la noche a una de ellas se le murió el bebé. Y esta inteligentemente fue donde la otra que tenía el bebé, que estaba vivo, y hizo el intercambio, mis hermanos. Y en el pueblo cristiano es muy conocido esto. Y vinieron estas mujeres delante de Salomón, y Salomón le hizo juicio, mis hermanos. Pero yo quisiera recalcar algo que no siempre se escucha en base a este juicio, mis hermanos, que Salomón hace aquí. Y lo que quiero recalcar es que en la cultura judía, una mujer no vive sola. Muchas veces la Escritura nos habla muchas cosas, pero qué importante es entender la cultura judía. Y en la cultura judía una mujer no vive sola. Porque siempre va a haber un papá que lo defienda, un hermano que lo defienda a esa mujer. Siempre esa mujer va a haber un padre, va a haber un hermano, va a haber un hijo, alguien que abogue por ella. Y en la cultura judía solamente las mujeres que vivían solas, que eran de un estrato social muy bajo, generalmente eran las mujeres que se dedicaban a la prostitución. Estas mujeres que estaban en esta condición eran generalmente las mujeres que vivían solas, sin protección. Ese pequeño detalle hace la diferencia y muestra la grandeza de Salomón. Porque muchas veces nosotros pensamos y tenemos como pueblo cristiano evangélico metido en nuestras mentes que un sacerdote, porque los reyes en Israel, como David, como Salomón, eran ungidos de Dios, eran sacerdotes que ministraban al pueblo. Entonces hoy en día, hermanos amados, el pueblo evangélico entiende o lo ve como hoy en día vemos nosotros los pastores que ministran en las iglesias evangélicas, mis hermanos. Y tenemos un concepto muy errado, mis hermanos. Porque cuando tú estabas frente a un legislador en el pueblo judío, mis hermanos, estabas frente a un sacerdote. Hoy en día podríamos decir estar frente a un pastor evangélico es estar frente a un muy buen abogado, es estar frente a un abogado que conoce de leyes, que conoce de preceptos, mis hermanos. Dios nos bendiga, Dios nos dé su gracia. Que es importante, hermano. Por eso siempre en el pueblo, siempre la Escritura habla del buen consejero. Pero ¿quién es el buen consejero? Aquel que se dedica al estudio de la palabra, mis hermanos. Dios los bendiga. Entonces Salomón, ¿por qué fue grande Salomón? Porque Salomón en la corte era rey. Y él
impartió la justicia, mis hermanos, sin importar a quién, mis hermanos. Aún estas mujeres, en la clase social baja que estaban, igual tenían derecho a la justicia, tenían derecho a un abogado, tenían derecho de llegar a una corte donde se impartiera justicia, mis hermanos. O sea, no se hace ni hizo a excepción de personas por estar en una condición socioeconómica baja. Salomón igual las atendió, igual la hizo pasar a la corte, y nosotros conocemos el veredicto, pero muchas veces se omite esta parte, mis hermanos. ¿Qué ejemplo más grande nos da la Escritura? Que siendo rey, él en su corte admitía aún a estas personas y juzgaba, es decir, solucionaba los problemas, las dificultades que habían aún en estas personas. Por eso fue grande, bendito y alabado. Por eso fue grande Salomón. Porque creo que es la justicia, mis hermanos. ¿Qué se entiende por justicia? Justicia es darle a cada uno conforme a sus hechos, retribuirle conforme a sus obras, es darle lo que le corresponde, mis hermanos. Por eso muchas veces nosotros vemos la Escritura como Dios imparte justicia, mis hermanos, y no entendemos la justicia de Dios, porque Dios le da a cada uno conforme le corresponde lo que le tocó, como obró, mis hermanos. Entonces cuando la Escritura nos habla y nos dice, por ejemplo, en el caso de Noé, de que Dios halló en esa generación a Noé justo. ¿Qué quiere decir esto? Que Noé impartía la justicia. Pero ¿cómo Noé sabía darle a cada uno según correspondiese? Porque ya había ley, porque ya había Torá, porque ya había enseñanza, mis hermanos. De hecho, los pueblos que no son creyentes aún, esos pueblos tienen ley. Mayormente el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios desconoce la ley de Dios. Por eso es que no hay justicia en medio del pueblo, mis hermanos. Porque el pueblo ha mirado un poco la ley del Señor. Santo es el Señor. Alguien podría decir, hermano, no estamos bajo la ley. Hermano amado, el único pueblo en la tierra, el único que Dios escogió de todos los pueblos, ya sea Colón, lo descubrió en el año 1500, pero para que se entienda un ejemplo, Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela, hermano, en Europa, Italia, Francia, el único pueblo que Dios escogió fue el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y siempre son los únicos que han tenido ley, ellos, de parte de Dios. Porque la salvación ha venido de ahí, de ese pueblo, mis hermanos. Y nosotros por misericordia, porque Yeshua HaMashiach, porque Jesús fue obediente a la ley de Dios. Él obedeció la ley de Dios. Y Él cumplió con todos los mandamientos de la Torá, con todos los mandamientos de la ley de Dios. Y al cumplir Yeshua HaMashiach, la versión hispanoamericana a Jesucristo, nuestro Señor, al cumplir la ley, Él fue merecedor. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y en Él nosotros somos salvos. No por nuestros propios méritos, sino por los méritos que Él consiguió. Porque cuando Dios ve a su Hijo, ve una criatura santa, pura, digna. ¿Se da cuenta? Pero cuando Dios nos ve a nosotros, que hemos sido lavados y limpiados con la sangre de el divino Maestro, Dios a nosotros nos ve como santos puros, mis hermanos. Dios nos bendiga. Por eso Jesús dijo, Yeshua dijo, vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Pero a qué palabra? A los mandamientos, a las leyes. A la ley de Dios. ¿Cuál fue el propósito de la ley de Dios allá en el monte Sinaí? Porque las leyes que Dios le entregó a Moisés son leyes universales para que los hombres no se codicien, no se levanten falsos testimonios, no mientan, no roben, no maten, no asesinen. Son leyes universales para que los hombres puedan tener buenas relaciones. Pero ¿cómo vamos a tener hoy en día en medio del pueblo,
los hermanos y las hermanas van a tener buenas relaciones si no hay un enfoque y una preocupación en estudiar las leyes de Dios y profundizar en los preceptos del Señor. Imagínense que Dios dice que en cada generación, aún en esta, Dios levanta jueces para juzgar en medio del pueblo. Entonces, cuando un hermano o una hermana tiene dificultad, puede ir a los jueces, puede ir hoy en día, hermano, para que usted me entienda, a los pastores, a los ministros de Dios, a buscar un consejo, a buscar una orientación, mis hermanos. Pero la pregunta es, ¿qué orientación, qué consejo se está dando hoy en medio de estos tiempos, cuando los jueces, que son los pastores, en medio de estos tiempos, no están siendo instruidos en la ley del Señor? ¿Qué consejo podrían dar? ¿Qué solución podrían entregar ellos? En Deuteronomio 6:25 dice: y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor. O sea, es importante para un creyente verdadero estar observando siempre los mandamientos del Señor. Esa es la preocupación. Esa es la preocupación. En Isaías 17 dice: aprended a hacer el bien, buscar la justicia, dice, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogar por la viuda. Santo es el Señor. Pero ¿cómo nosotros vamos, dice, aprender a hacer el bien, buscar la justicia? ¿Cómo? Dice, reprender al opresor. ¿Cómo vamos a reprender a aquel que está oprimiendo al hermano? Aquel que está oprimiendo a la hermana. Aquel que está obligando al hermano y a la hermana a hacer algo que no quiere hacer. Si en nosotros no está el conocimiento, mis hermanos. Por eso la Escritura dice que nosotros somos como de la luz de la aurora, que vamos en brillo en brillo. Pero eso quiere decir que nosotros vamos del conocimiento al conocimiento. Por eso siempre los sabios decían: Dios alumbre a tu entendimiento. Pero entender ¿qué? Las Escrituras, la ley de Dios. Para saber cuándo estamos en justicia y cuándo estamos cometiendo injusticia. Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia. Jesús en el sermón del monte dijo: venid a mí, dijo el Señor, todos los que tenéis sed, hermano, sed, los que estáis cansados y fatigados, mis hermanos, todos los que tienen sed y hambre de justicia, dice, y seréis saciados. Porque Dios es justo. Pero cuando viene un hermano, cuando viene una hermana afligida, angustiada, buscando una solución para un problema, mis hermanos, y no hay sabiduría en el pastor, y no hay sabiduría en la sierva de Dios, y no hay conocimiento en las Escrituras, ese hermano se va tal como llegó. Porque cuando hay sabiduría y conocimiento, aquel hermano que está pasando esa prueba, esa dificultad, hermano, hay una palabra escrita ahí. Santo es el Señor. Bendito es el Señor. No hay ningún siervo ni ninguna sierva que haya caminado los caminos del Señor que no haya alcanzado sabiduría de parte de Dios. Yo meditaba ayer en Sara mientras leía una parte de la Escritura, cuando Sara le dio a Agar por mujer a Abraham, y Agar fue insolente con su patrona y le dijo a Abraham: mira, Agar está insolente, le dijo, y yo he hecho lo correcto, le dijo Abraham,
dándote mi sierva. Ahora juzgue Dios, le dijo, mire, pero ese juzgue Dios, mis hermanos, le dijo, juzgue Dios entre tú y yo. Muchas veces tenemos, hermano, tan en poco, pero esa palabra tan chiquitita que dice en la Escritura, que habla que Sara le dijo a Abraham, juzgue entre tú y yo, nota una tremenda sabiduría de parte de la sierva del Señor. Yo al ver solamente ese pequeño trozo, esa pequeña palabra que sale de los labios de Sara, juzgue entre tú y yo, me sorprendía, mis hermanos. Me sorprendía. Santo es el Señor. Santo es el Señor. ¿Por qué me sorprendía, mis hermanos? Porque ella le dijo, juzgue entre tú y yo. Meditaba, mis hermanos, en medio de estos tiempos, cuántas personas, hermanos, evangélicos, que conozco, que cuando converso con ellos me dicen, yo he caminado toda una vida, 30 años, 35 años en el evangelio. Pero tú le preguntas de la ley de Dios, de los preceptos de Dios, no tienen idea de nada, mis hermanos. Y lamentablemente muchos de estos hermanos que no han nacido de nuevo, que solamente son convencidos y no son convertidos, hacen daño, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no han escudriñado, porque el Espíritu Santo no ha venido a ellos, no ha habido una revelación de las Escrituras en sus vidas. Porque la revelación de la Escritura trae un despertar, mis hermanos. ¿Qué dice la Escritura? No paguéis mal por mal. ¿Cuántos de ustedes en sus trabajos, tienen jefes o colegas de trabajo que dicen ser cristianos, hermano, y oran tan mal? Lo único que tienen es una apariencia. Y desconocen las leyes de Dios. Y pecan contra ti. Y no se arrepienten. Y no tienen temor. Pero ¿qué dice la Escritura? A un creyente, un hijo de Dios, un salvado, un redimido, está una conciencia viva, una conciencia despierta que dice, no se ponga el sol sobre vuestra cabeza. Entonces tú te enojas, pero al rato se te pasa. ¿Pero por qué pasa eso? Porque Dios dijo, ya no escribiré más mi ley y mis mandamientos en piedra, porque no sirve de nada, sino que la escribiré en cada uno de vuestros corazones. Entonces Dios, ¿dónde escribió Dios su ley? En nuestras mentes y en nuestros corazones. Santo es el Señor. Pero son tan pocos los creyentes, mis hermanos, en medio de estos tiempos, que llevan del Espíritu, que aman la ley, que escudriñan la ley, porque quieren, hermanos, a través de esta ley también hallar gracia delante de Dios. Ser santo, dice el Señor, como yo soy santo. Ser justo. Pero ¿cómo un cristiano o una cristiana va a ser justa si no ha sido instruida en la ley de Dios? Santo es el Señor. Santo es el Señor. Salmo 106:3 dice, bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican la justicia en todo tiempo. Los que guardan el juicio. Los que practican la justicia en todo tiempo. ¿Y cómo yo voy a practicar la justicia? ¿Cómo usted va a practicar justicia? El apóstol Pablo dice, en la Escritura dice, si yo no supiera que la Biblia enseña, que la palabra de Dios enseña, la instrucción de Dios enseña que robar es malo, yo robaría. Pensando que no es malo. Pero como la Escritura enseña que es malo, no lo hago. Entonces hoy en día hay muchos que dicen ser creyentes que hacen lo malo y no se arrepienten. ¿Pero por qué sucede esto? Y es penoso, mis hermanos. Es triste, mis hermanos. Por eso Dios está llamando, mis hermanos, en medio de estos tiempos, mis hermanos, a sus siervos, a sus siervas, a buscar algo excelente, algo distinto, algo diferente. Santo es el Señor.
Isaías 54, 55. Primer versículo dice ahí: todos los sedientos vengan al agua. El que carece de dinero, que venga, compre y coma. Que venga y compre sin dinero y sin precio vino y leche. Alusión a las enseñanzas de Hashem, el Eterno, que están disponibles gratuitamente. Mire, pero no hay interés. No hay interés en buscar en profundidad lo que Dios dice en su palabra, porque hay tesoros y perlas escondidas preciosas, mis hermanos. Pero si se buscan estas cosas, mis hermanos, mis hermanas, las iglesias se van a llenar. Porque en los púlpitos va a haber algo diferente, algo distinto. Va a haber el consuelo. Cuando Jesús dice: venid a mí, mis hermanos, hoy en día los que están por delante, los que están dando la cara son los siervos y las siervas, y la gente y las personas, y los gentiles y los paganos van ¿dónde? Donde los siervos y las siervas. ¿Y en ellos qué tienen que estar? El agua. ¿Y qué es lo que es el agua, mis hermanos? Esa fuente que salta para la vida eterna, la palabra de Dios, el precepto, la ley de Dios. Santo es el Señor. Todos los sedientos vayan al agua. El que carece de dinero, que venga, compre y coma. Que venga y compre, sin dinero y sin precio, vino y leche. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Porque gastan dinero por lo que no es pan, o sea, por las otras culturas ajenas. Muchas veces hay hermanos que, dedican mucho tiempo a estudiar y aprender cualquier cosa, siendo un creyente, hermano, cualquier persona que haya sido salvada, lavada, restaurada, y sea un creyente verdadero, hermano, la Escritura dice que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Es decir, al estudio de la ley, al estudio de la palabra, a la instrucción de la palabra. ¿Por qué gastas dinero por lo que no es pan? O sea, por las culturas ajenas. Y el fruto de tu esfuerzo por lo que nos brinda satisfacción. Escúchenme con atención y consuman lo bueno. La instrucción de Dios, la palabra, las leyes de Dios. Y que sus almas se deleiten en la abundancia del mundo venidero. Santo es el Señor. ¿A quién no le ha pasado que en este mundo muchas veces, en circunstancias de nuestra vida, no le hallamos el gusto en este día? Porque sabemos que los días son malos, que los tiempos son difíciles. Pero cuando tú estudias las Escrituras, Yeshua dijo: a ellos parece que ya hay la vida eterna. Y viene un contentamiento, y viene una alegría, y viene un gozo en nuestros corazones, hermano, que si Dios viene en este momento o más tarde, nos vamos con el Señor. Y esta esperanza y este gozo el mundo no lo tiene. Cuando tú le dices a una persona de mundo, a un gentil, a un pagano, que no ha creído, que no lleva obra, que no ha nacido de nuevo, que en cualquier momento se va a morir, se asusta. Se asusta. Nosotros morimos felices, contentos, gozosos, porque sabemos dónde vamos, pero ellos no saben. Porque el conocimiento de la palabra no está en ellos, pero sí está en nosotros, mis hermanos. Y ahí está el enfoque. Por eso Jesús dijo: buscad primeramente las cosas del reino. Mirad primeramente lo de arriba. Y el resto vendrá por añadidura. Se añade, pero primero eso. Porque el pueblo en medio de estos tiempos tiene hambre y sed de justicia, hermano. Están pasando muchas cosas. Estamos viviendo tiempos difíciles, mis hermanos. Y es necesario que en medio de estos tiempos los siervos y las siervas se preocupen, mis hermanos, de estudiar en profundidad las Escrituras. Para que haya un consejo sabio, un consejo a tiempo, hermano. Para salvar un matrimonio, mis hermanos. Para salvar, hermano, muchas cosas, hasta del suicidio, mis hermanos. Un consejo sabio, un joven, una señorita. Para guiarlo, mis hermanos. La Escritura enseñan, la palabra de Dios enseña. La instrucción de Dios en hebreo, la Torá enseña.
a guiar a un hombre y a una mujer por esta tierra, por este mundo, por este camino. Y para que siempre den en el blanco y no erren, mis hermanos. Pero ¿por qué hay error? La Escritura enseña y dice, mi pueblo erra, dice. ¿Pero por qué? ¿Por falta de qué? Del conocimiento de qué? De las Escrituras. Muchas veces uno ve a través de la televisión cómo tremendas congregaciones son despojadas, mis hermanos. Aún de sus bienes materiales. ¿Cuántos testimonios de personas que han perdido sus casas, su auto, sus empresas, sus negocios, después han recapacitado y han dicho, me robaron? Porque ¿cuál es la labor de un siervo o de una sierva? Es enseñar, mis hermanos. Pero eso no se está haciendo. Y si se enseña por un beneficio. Se enseña por lucro. Se enseña por un interés propio, mis hermanos. ¿Se da cuenta? Pero no hay un interés de exaltar a Dios. Porque Dios no necesita nada de nosotros, pero nosotros necesitamos de Él. Somos dependientes de Él. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Basta el afán, dice, de cada día. Dios nos bendiga. Escúchame con atención y consuma lo bueno, la Torá, y que sus almas se deleiten en la abundancia del mundo venidero. Dispongan sus oídos para escuchar mis palabras y vengan a mí. Escuchen y vivirá vuestra alma en la resurrección. En la resurrección. Y yo haré con ustedes pacto eterno de las fidelignas benevolencias prometidas a David. Mira, te he puesto a él, a David, como testigo para las naciones del mundo, es decir, el Mesías. Porque David también fue un Mashiach. La bondad que te fue prometida se va a cumplir, mis hermanos. Llamarás a una nación que jamás, mire, ahí estamos nosotros, conociste, y una nación que nunca te ha conocido correrá, dice. Porque la Escritura dice que Él pondrá un camino. Y Él llamará al pueblo que no era pueblo, mis hermanos. Y Él nos será a nosotros por Dios, y nosotros le seremos a Él por pueblo, mis hermanos. Pero quiero aclarar que no estoy hablando de la teoría del reemplazo, mis hermanos. Porque ese es el misterio de Dios. Que el pueblo judío tropezó, mis hermanos. Pero los pactos lo tienen ellos. Los pactos siempre lo han tenido ellos. Nosotros los gentiles, los paganos, los que en otro tiempo éramos gentiles y éramos paganos, hoy en día que somos hechos cercanos al pueblo, somos injertados entre las ramas, no por las ramas. También ahora somos como coherederos de estas promesas, mis hermanos, al pueblo judío. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros vemos un sacerdote judío, mis hermanos, y quiero hacer énfasis en esto, lo que usted está viendo, mis hermanos, para que entienda, está viendo un muy buen abogado. Por eso Dios siempre le está diciendo a ellos, ser justo en el juicio, defender la causa de la viuda, defender la causa del huérfano, defender la causa del menesteroso, del extranjero. Ser justo. ¿Cómo Dios le va a pedir a alguien que sea justo si no conoce las leyes, si no conoce la justicia? Dios nos bendiga. Dios nos dé su gracia. Santo es el Señor. Entonces tenemos un trabajo arduo, mis hermanos, por delante. Dice, porque en Isaías 61:8 dice, porque yo, el Señor, amo el derecho. ¿Se da cuenta? Cuando usted está hablando, cuando la Biblia habla de un sacerdote judío, está hablando de un abogado. Quiero hacer énfasis en esto. Que conoce de ley y de precepto. Entonces, cuando debiéramos hoy en día seguir ese ejemplo, cuando Dios está hablando a un pastor evangélico, debiera tener tal preparación, que es la misma preparación que tiene un abogado. Por eso el apóstol Pablo le dice
y le habla a los corintios y le dice, cuando algún hermano tiene algún problema, ¿por qué tiene que ir a los abogados gentiles a ventilar delante de los abogados que son gentiles? A veces un divorcio, a veces una separación. ¿Y por qué no se hace esto dentro del pueblo? ¿Acaso, dice el apóstol Pablo, no hay alguna persona instruida en las Escrituras? ¿No hay algún abogado, algún creyente que sea conocedor de las Escrituras? A este nivel, mis hermanos, que juzgue entre ustedes. ¿Se da cuenta? Dios nos bendiga. Dios nos dé su gracia. Porque la bendición de los rectos se enaltece la ciudad, pero la boca de los impíos es derribada. Dios nos bendiga. En el Salmo 82 dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? ¿Favoreceréis a los impíos? ¿Se da cuenta? Santo es el Señor y bendito es el Señor. Mire, voy a tocar un tema, un pedacito solamente, que siempre se habla mal y se interpreta mal, que es Malaquías cuando Dios habla, dice, vosotros toda la nación, refiriéndose a los diezmos, vosotros toda la nación me habéis robado, mis hermanos. Y quiero que entienda esta parte, lo que es la justicia de Dios, mis hermanos. Porque ya hemos tocado en otra oportunidad el tema del diezmo, solamente quiero tocar esta parte. Porque el diezmo, el propósito del diezmo de ese alimento, que no era dinero, ya había plata en ese tiempo, existían las monedas, pero Dios pidió al pueblo el 10% de las cosechas, lo que da la tierra y el ganado. Pero ¿cuál era el propósito? La sustentación, que se pudiesen alimentar. ¿Quién? Los sacerdotes, los huérfanos, las viudas, los prosélitos, el extranjero. Y ellos tenían un derecho, mis hermanos. Como hoy en día los chilenos nosotros tenemos derechos. Hay derechos. Cuando un joven se sube a un bus y exige una tarifa rebajada en un bus de la locomoción colectiva y él muestra su credencial de estudiante, él tiene un derecho, mis hermanos. Y el conductor está obligado a rebajarle la tarifa porque es su derecho. Es por ley, mis hermanos. Y no se puede violar ese derecho. Porque eso lo dictaminó las leyes. Fueron los jueces que dictaminaron esto. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Entonces cuando Dios determina que de ese 10% tenían que comer estas personas, que hicieron, violaron ese derecho. Entonces Dios se pone, ahora como Dios es justo y aplica la ley, ahora Dios se pone en el lugar de ellos, y desde ese lugar el Señor les dice al pueblo, vosotros me habéis robado. Dios se está poniendo en el lugar del huérfano, la viuda, el prosélito, el necesitado. ¿Se da cuenta? Dios se está poniendo en el lugar de ellos y desde ahí le está reclamando. Y le está diciendo, ¿por qué vosotros no habéis sido justos en el juicio y me habéis robado? ¿Se da cuenta? Porque aún el sacerdote que enseña la ley, si no está el Espíritu Santo en él, se va a corromper, mis hermanos. Y nosotros ejemplos tenemos montones, la Escritura nos habla siempre. ¿Qué corrompe el sacerdote? El dinero. Siempre ha sido así. ¿Por qué los sacerdotes en los tiempos del Mashiach, en los tiempos de Jesús, se habían corrompido? Porque el sistema político que había obligaba a que el pueblo pagara sus impuestos y toda la plata fuera a parar a los templos. Entonces los sacerdotes tenían el beneficio de Roma, porque la plata iba a parar a los templos y eran los sacerdotes quienes pagaban a Roma, y por pagar a Roma los tributos ellos recibían un porcentaje de esas ganancias, mis hermanos. Y la Biblia nos enseña claramente eso. Como dice el apóstol Pablo, por ganancias deshonestas, mis hermanos. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Por ganancias deshonestas, mis hermanos. Por eso el énfasis en medio de estos tiempos, mis hermanos, es que Dios levante hombres y mujeres con un sentir. Moisés, allá en el desierto, dice que se sentaba desde la misma mañana hasta la misma tarde a solucionar los problemas que había en el pueblo, a juzgar.
Pero Dios le dijo a través de Jetro, le dijo, busca 70 varones llenos de la gracia, y yo sacaré de lo que hay en ti, le dijo, y pondré en ellos, le dijo. Por eso la Escritura enseña, y por eso la Escritura dice, cuando el Eterno le habla a Joshua, le habla a Josué, le dice, cuídate, cuídate, José, le dijo, de guardar toda la ley, le dijo. Escudriñar, meditar, dicen los salmos, de día y de noche. De hacer conforme está escrito, porque Dios es justo, mis hermanos. Pero ¿cómo el hombre, cómo la mujer va a conocer la justicia de Dios? ¿O cómo el hombre va a saber diferenciar cuando está en presencia de la injusticia? Que eso no es de Dios, si no se le ha enseñado, mis hermanos. Y como no se enseña, no hay temor. Y como no se enseña, no se instruye, no hay temor. Porque dice que el principio de la sabiduría dice que viene del Eterno. Pero la fe dice que viene por oír, ¿qué? La palabra. El temor viene por oír la palabra. El creer, el tener fe, el ver los milagros, el creer que Dios es justo viene por las Escrituras, mi Señor. Por la palabra del Señor. ¿Y por qué hoy en medio de estos tiempos, hermanos, en las iglesias, hermanos, tenemos cultos de adoración, cultos de alabanza, mis hermanos, pero terminan los cultos, mis hermanos? Y no hay temor para levantar un falso testimonio a un hermano, un falso testimonio a una hermana. Y que haya calumnia y tanta cosa en medio del pueblo, porque no se teme a Dios. ¿Por qué? Porque no se ha enseñado la Escritura. ¿Habrá justicia en estos hermanos? ¿Podrán ellos hermanos amados entregar, hacer justicia en medio de sus hermanos? Eso es imposible. Entonces tenemos un evangelio donde las personas andan a tontas y a locas, mis hermanos, creyendo cualquier cosa, mis hermanos. Hoy en día está todo cambiado, está todo distorsionado, mis hermanos. Santo es el Señor. En Malaquías 3:15 dice, y me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo veloz. Siempre el Señor está hablando de juicio y de justicia. Y dice que los hijos de Dios son justos. ¿Pero por qué son justos? Porque conocen a Dios, conocen su palabra, conocen cómo el Señor obra, conocen la justicia, conocen su ley. Y me acercaré a vosotros para el día y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano. Oprimen, violan el derecho. Los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor. Niegan el derecho. ¿Se da cuenta? El mismo, hermano amado, este mismo pasaje hablando sobre el tema, como dije yo que habíamos tocado antes del diezmo, mis hermanos. En el Nuevo Testamento no existe la palabra del diezmo, solamente ofrenda. Pero aún así, cuando Yeshua le habla al joven rico, le dice el joven rico viene y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, ve. Le dijo, cumple los mandamientos. De niño lo he cumplido, ahora ve y vende todo lo que tienes.